del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía, ¿qué dice? El maná, contenía la vara de Aarón, que represió, también contenía las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria, que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Hermanos, esa arca representaba la gloria de Dios en medio del pueblo. Acuérdense que Dios le pidió a Moisés, ¿sí? Que él quería morar en medio de su pueblo. Por eso los filisteos pues temieron en gran manera cuando oyeron que el tabernáculo estaba en el pueblo de Israel. Veamos, hermanos, entonces, qué importancia tenía el arca del pacto y todo esto, hermanos. El pueblo de Israel, el pueblo hebreo, lo perdió a causa de su pecado. Veamos qué simboliza hoy en día para nosotros, hermanos, y pues vayamos viendo cada uno de los objetos que había en el arca del pacto. Primero veremos las tablas de la ley, las tablas de la ley. Cuando Dios, hermanos, le da a Moisés las tablas de la ley, le dijo, esta será mi palabra, esta será mi ley para el pueblo, ¿sí? Hoy en la actualidad, ¿qué es lo que representa para nosotros? Pues la palabra de Dios, la Biblia que tenemos, cada uno de nosotros, pues representa pues la ley, ¿sí? Estas tablas, ¿qué representan para nosotros entonces hoy en día? Representan entonces la palabra de Dios. En muchos hogares, hermanos, hemos perdido la palabra de Dios. El Salmo 119, 97 dice, y es un salmo muy hermoso, muy bonito, es bastante extenso el Salmo 119, pero el versículo 97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Cuántos podemos decir esto así con nuestro corazón en la mano? Dice el versículo, oh, cuánto amo. Todo el día es ella mi meditación. ¿De verdad será nuestra meditación todos los días? La palabra de Dios, las tablas de la ley. Aquí nos habla del amor por la palabra de Dios. ¿Cuántos amamos la palabra de Dios? Yo sé muy bien que a veces el trabajo, el cansancio, a veces el poco tiempo, híjole, a veces dice uno, mañana sí leo lo doble. Pues no leí hoy, pero mañana leo lo doble. Y así vamos perdiendo el interés por la palabra de Dios. Y esto es, hermanos, las tablas de la ley nos habla de un amor que debemos de tener por la palabra de Dios. Dios también le dice a Josué, nunca se aparte de ti este libro, ¿sí? De tu boca. Qué importante es esto, ¿sí? Cuídate de hacer todo lo que está en este libro. Y entonces, fíjense, qué promesa. Y entonces haz prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios le dijo a Josué, no se aparte de ti este libro. Y a veces, hermanos, a mí me pasó hace como un mes, leí mi Biblia en la mañana antes de irme y salí y me fui orando porque me voy en bicicleta, para que algunos que no saben, me voy en bicicleta de aquí a la casa hasta el metro Tláhuac. Y desde que salí de la casa fui orando. Ya cuando llegué a la parte donde hay más casas en Tláhuac, pues una señora se me atravesó y me caí de la bicicleta, me rompí la boca, me raspé la cara y luego vino a mi mente, oye Dios, pero pues yo leí tu palabra y vengo orando y entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Pero hermanos, dice aquí la palabra de Dios, y Dios le dijo a Josué, nunca se aparte de ti este libro, de tu boca. Hace lo que pase. Yo me llegué a preguntar así, bueno, nomás oro, cuando más leo tu palabra,
parece que me sale mal todo, pero aquí Dios le está diciendo a Josué, nunca se aparte de ti este libro de tu boca. Cuídate de hacer todo lo que está en este libro y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. Yo dije, qué bueno que fue esta, después ya lo recapacité, dije, qué bueno que fue esta señora que se me atravesó y no me hubiera atravesado un carro, ¿eh? Porque hubiera sido más fatal para mí. Entonces, pues dije, gracias Dios, porque a pesar de cómo estoy, pues tú tienes el control. Quisiera decirte esto, escucha esto, gladiador. La familia ama la ley de Dios y camina según sus principios, verá la gloria de Dios. Lo voy a repetir. La familia que ama la ley de Dios y camina según los principios, hermanos, verá la gloria de Dios. El pueblo hebreo, hermanos, había perdido la ley de Dios. Acuérdense que el arca llegó ahí al pueblo, pero ya no estaban las tablas de la ley. No estaban ahí ya. ¿Sí? El pueblo había perdido la ley de Dios, la había perdido espiritualmente, pero también físicamente la había perdido. Se habían llevado el arca del pacto. La adoración, hermanos, era importante. ¿Sí? Por eso en el arca, pues, estaban en medio de dos querubines, esos dos querubines. Estos representan el trono de Dios. El Salmo 80 dice, tú que estás en medio de querubines. Hermanos, cuando perdemos la adoración, lo perdemos a Él. ¿Sí? Cuando teníamos servicios en la iglesia, recuerdo que, pues nosotros como el GANE nos damos cuenta quiénes llegan temprano y quiénes llegan tarde. Y muchos llegan ya, no sé si no les guste adorar a Dios, pero llegan ya cuando se acabó la alabanza. Dicen, yo voy a lo principal, vengo al mensaje. Pues sí, pero la adoración de Dios, pues es importante, porque si no, lo perdemos a Él, porque Él habita, dice la palabra de Dios, porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. No perdamos la adoración, hermanos, a Dios. Israel la perdió. Israel perdió la adoración, perdió las tablas de la ley. La segunda cosa es el maná. Usted dirá, ¿usted sabe qué es el maná? ¿Qué es el maná, ¿qué significa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cuando a Vale le hacen una sopa de papa y le meten... No, mejor les comento lo que me pasó a mí. Mi esposa me hizo atún con huevo. No, a lo mejor a ustedes les gusta, pero para mí fue algo horrible. O sea, dijo, ¿qué es esto? ¿Huevo con atún? O sea, no. O sea, no lo pasé, ¿no? Digo, ¿qué es esto? Pues el maná era eso. ¿Qué es esto? Ni ellos sabían, ¿sí? Cuando Israel sale al desierto, si ustedes se acuerdan, hermanos, empiezan a quejarse con Moisés. Dice, vamos a comer. Tenemos hambre. Bueno, allá en Egipto teníamos papas, teníamos longaniza o qué sé yo, ¿eh? Pero aquí, ¿qué vamos a comer? Y se quejan con Moisés, y Moisés ora a Dios y Dios les manda el maná del cielo. ¿Qué es lo que quería enseñarles Dios al pueblo de Israel? Quería enseñar a su pueblo que ellos tenían que depender solo de Dios. Y es tan difícil, hermanos, cuando se está en el desierto, donde no hay nada. Solamente hay que depender de Dios. Yo daba una ilustración igual. Me acuerdo que cuando estaba en la secundaria, un día no teníamos qué comer con mis papás, nada, pero ni 5 centavos y nada que comer. En esos tiempos ni refrigerador teníamos, así es que no había ni a dónde guardar nada. No teníamos nada que comer, ni desayunar. No habíamos desayunado, eran las 11, eran las 12, eran la 1 y no teníamos nada. Mi papá siempre fue predicador desde los 17 años. Fue pastor, por eso yo creo que no tenía nada, ¿verdad? Pero, hermanos, él dependía de Dios. Yo no lo entendía.
Vivíamos en un cerrito así alto y abajo pasaba la carretera pavimentada que venía a la Ciudad de México. En eso vimos a un hermano descalzo, con su pantalón arrollado hasta la rodilla y con un morralito en el hombro. Y vimos que venía y dice mi papá, mira, aquel hermano es de tal pueblo donde él iba a predicar. Llega el hermano, sube y nos saluda. Y pues mi papá lo único que le ofreció fue un vaso de agua porque no teníamos ni café ni nada. Ya empezaron a platicar y este hermano, bueno, aquí quiero que vean que lo difícil y cuando uno no lo entiende, pues cuando uno no depende totalmente de Dios, dice uno, ¿qué vamos a comer? ¿Qué me van a dar de comer? Mi papá estaba dependiendo de Dios y yo no lo sabía. Cuando este hermano llega de improviso y saca de su morral y saca un pañuelo rojo ahí, un paliacate, y dice, hermano, los hermanos de la iglesia juntaron estas monedas y se las mandan aquí para que ustedes mitiguen algo de lo que les hace falta. Depender de Dios, hermanos, es importante. No perdamos la dependencia de Dios. Eso es lo que Dios le quiso enseñar al pueblo de Israel. Que dependieran solamente de Él. Qué importante, hermanos, es depender de Él. Vemos aquí, hermanos, que Israel perdió la dependencia de Dios. Nosotros, hermanos, no dependemos de lo que ganamos, no dependemos de lo que somos, dependemos de Él. Usted podrá ganar mucho dinero, pero si Dios le quita un brazo, Dios le quita una pierna, dependemos de Él. Proverbios capítulo 3, 5 dice la palabra de Dios, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es clara la Biblia aquí en Proverbios. Hermanos, debemos de ser como niños, ya bien lo dijo Vale, tenemos que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Debemos ser como niños, depender de nuestro Padre. Vale tiene un niño chiquito que se llama Emanuel, ¿verdad, Vale? Emanuel, él depende de sus padres. Si quiere comer, depende de sus padres. Si se hizo pipí, depende de sus padres que lo cambien. Si tiene calor, se quiere bañar, depende de sus padres. Hermanos, debemos de ser como niños, depender de nuestro Padre celestial. Nosotros somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Debemos depender de Él. Debemos de ser como niños. La tercera cosa, hermanos, la vara de Aarón. La vara de Aarón representa la autoridad. Es obvio, hermanos, que al perder la ley de Dios, al perder la adoración, al perder la dependencia de Dios, también el pueblo de Israel perdió la autoridad. Por eso sus enemigos, cuando vinieron, los derrotaron. Cuando perdemos nosotros, hermanos, la relación con Dios, perdemos la autoridad también. Primero perdemos la autoridad en la familia. Perdemos la autoridad con los hijos. Perdemos la autoridad en la iglesia. Cuando el papá, cuando el gladiador teme a Dios, los hijos harán caso. Hermanos, yo doy gracias a Dios por el papá que tuve. Tuve un papá muy pobre, muy humilde, de bajos recursos. Fue pastor desde los 17 años, como se lo mencionaba. Fundó alrededor de 25, 30 iglesias. Fue misionero, fue pastor, fue diácono, fue líder de la iglesia. Yo hubiera en esos tiempos, hermanos, yo tenía compañeros de muchos recursos. Yo hubiera querido tener un papá rico, un Carlos Slim, alguien que tuviera la solvencia, ¿verdad? Alguien poderoso. Pero, hermanos, los que conocí, que fueron compañeros míos y que tenían muchos recursos, pues hoy están perdidos, ¿verdad? Hoy están perdidos. Yo por eso doy gracias a Dios porque viví pobremente, pero con un padre que amó a Dios toda su vida.
eso me hace feliz. Sí, cómo no, yo también caí, soy humano. He pecado también, pero nunca me he soltado de la mano de Dios. Sí, he renegado a veces hasta de Dios. En una ocasión tiré la Biblia, pero más tardé en tirarla que levantarla y decirle, Dios, perdóname. Perdóname, porque vi a mi padre cómo amaba a Dios, cómo dependía de Dios, cómo, hermanos, no perdió las tablas de la ley. La mejor herencia, hermanos, que podemos dejar a nuestros hijos no es una bonita casa, no es una casa grande, no es un auto de lujo. Lo mejor que podemos dejarle a nuestros hijos es el temor de Dios en todos los días de sus vidas. Y nuestros hijos, hermanos, ¿cuántos quisieran que sus hijos pudieran decir eso? Gracias a Dios por mi padre, que ama mucho a Dios y que lo ama con todo corazón. Qué bendición es de que nosotros como padres pudiéramos escuchar eso de nuestros hijos. Que ellos dijeran, mi padre ama a Dios. Yo puedo decirlo, afortunadamente. Puedo decirlo, que doy muchas gracias a Dios por el padre que me dio. Porque toda su vida amó a Dios. En las buenas, en las malas, en las requete malas. Él nunca se apartó de Dios. Fue muy triste este pasaje, hermanos, porque cuando Israel pierde el arca, muere Ofni y muere Fines, que eran los hijos de Elí. Y al final de cuentas también muere Elí. Dice la palabra de Dios, ya lo leímos, que era gordo, ya no veía y muere desnucado. Elí, que cuando le trajeron la noticia de que habían muerto sus hijos y el arca del pacto había sido tomada, él se fue para atrás y se desnucó y murió también. Y también, hermano, la mujer de Fines, de uno de sus hijos, por estos acontecimientos, por esto que todo había visto, dio a luz un hijo y le pone por nombre Icabod. ¿Y qué quiere decir Icabod? Icabod quiere decir la gloria de Dios ha sido traspasada. Hoy en día, hermanos, yo te digo a ti, hermano gladiador, no traspases la gloria de Dios. No pierdas la gloria de Dios. Y hermanos, lo último que quiero decirles es esto. Si valoramos la palabra de Dios, si clamamos de Dios, si no perdemos la autoridad, Dios derramará bendiciones y victorias, así como Dios lo hizo con David. Si usted quiere seguir leyendo los demás versículos y capítulos, puede usted darse cuenta de cómo Dios le dio las victorias a David. ¿Sí? Dios le dio las victorias en todo. Y entonces, hermanos, nosotros hacemos esto, estaremos llenos de nuestro Padre Celestial. Te aseguro, hermano, que cuando Dios es primero, que cuando la gloria de Dios vive dentro de ti, cuando Dios está en tu casa, dice la palabra de Dios, que los que hoy son enemigos, mañana serán siervos. Los que hoy están comiendo tus carnes, dice la palabra de Dios, mañana reconocerán que Dios está contigo. Cuando Dios es dentro de tu vida, lo que antes era imposible, hoy será posible. Cuando Dios es el centro de tu vida, tú serás de bendición donde quiera que tú vayas. Es tiempo, hermanos, de recuperar el arca. No es un arca física, es la presencia de Dios en tu vida. Es la presencia de Dios en tu vida, en mi vida. Hermano, no perdamos estas tres cosas que el pueblo de Israel perdió y por eso fue derrotado y sufrieron. Hermanos, seamos conscientes y Dios nos promete que Él nos dará la victoria, pero debemos depender de Él. Debemos, hermanos, valorar la palabra de Dios. Debemos, hermanos, caminar en adoración. A veces la adoración la tomamos muy ligeramente.
Vamos a la iglesia o estamos en algún lugar y estamos oyendo cantos. Y cuando vamos a nuestro carro, encendemos nuestro carro y ¿qué es lo que sale primero? Querida. Sale Juan Gabriel. ¿Dónde está la presencia de Dios? Está lejos, porque ahí está Juan Gabriel. O está Vicente Fernández. ¿Dónde está la gloria de Dios? La adoración a nuestro Dios. Es muy importante cada uno de los aspectos que hemos pues visto esta noche. Entonces, valoremos la palabra de Dios, caminemos en la adoración, dependamos de Dios, no perdamos la autoridad. Como gladiadores, como hombres, debemos estar bien conscientes de estas cosas, de que no debemos perder el arca. No debemos perder el arca. Estamos en buen tiempo, hermanos, de recuperar el arca. Como les dije, no es un arca física, hermanos, es la presencia de Dios en nuestras vidas. Que Dios les bendiga, hermanos. Y pues un saludo a todos y gracias por escucharnos.